En la mañana de hoy vamos a estar en este seminario compartiendo sobre cuáles son los retos, cuáles son las complicaciones que tiene de por sí la tecnología, las computadoras. Todos tenemos nuestros equipos electrónicos inteligentes, los casos que estamos viendo en los tribunales día a día, la mayoría de la evidencia está en estos formatos. Aclaro que cuando hablamos de evidencia electrónica es lo que se crea en esos medios, el hardware, el equipo, que es electrónico, ya sea computadora, ya sea un iPad, un teléfono. Digital es el formato, va más al software. Así que cuando yo hablo de evidencia electrónica, quizás otros hablan de digital, estamos hablando de lo mismo, concentrándonos si es el hardware o es el software, de lo que estamos nosotros refiriéndonos. Y en síntesis, pues queremos definir este concepto, evaluar los tipos de equipos que producen esta evidencia y lo relacionado a cómo se presenta y se admite en los juicios. En Puerto Rico, aquellos de ustedes que han participado de las capacitaciones y nos han visitado, o se han nutrido de lo que es el Código Procesal Penal, que incorpora el derecho probatorio en ese mismo código, hay mucha influencia de lo que ocurrió en Puerto Rico. En Puerto Rico desde el 79 hay unas reglas de evidencia que aplica tanto a casos civiles como criminales. Así que el derecho probatorio no está inmerso en el Código Civil ni en el Código Penal. Hay un estatuto aparte que son las reglas de evidencia. Y esas reglas de evidencia en el 79 se adoptaron, antes lo que había eran códigos de enjuiciamiento civil y criminal, y en el 2009 las revisamos con un comité asesor permanente que tuve el privilegio de participar. Voy a estar compartiendo con ustedes esa experiencia, porque uno de los objetivos particulares de este seminario a la misma vez es que podamos comparar. Nosotros nos nutrimos en Puerto Rico mucho de las reglas federales de Estados Unidos, pero a la misma vez no quiere decir que tenemos todo resuelto y que es infalible. Hay muchos retos. Yo les adelanto que las reglas de evidencia federales no han hecho ninguna dirigida exclusivamente a los formatos electrónicos y digitales. Están utilizando lo mismo que utilizaban para el papel, lo han extrapolado a este tipo de evidencia. Así que esto es un tema que es latente, que cambia, que nos nutrimos todos los países cuando compartimos con los compañeros de México, El Salvador, y espero que ustedes hoy también se sientan esa confianza de compartir sus experiencias, los que están ya manejando este tipo de evidencia en los casos que tienen ante su consideración. De la misma manera, lo que tiene que ver el tema acusatorio oral comparado con su código de procesal penal, porque hay unos conceptos que son afines. No es casualidad, una influencia. Muchos de ustedes conocen al profesor Granados, fue mi profesor de Derecho Penal. Hubo unos acercamientos, unos talleres que se dieron por muchos años mi Universidad de Puerto Rico con jueces, con fiscales de Colombia, así que hay una influencia y no es tan ajeno los conceptos que estamos dando con los que se trabajan en mi código y en el Estados Unidos. Y vamos a ver qué puede ser útil de esas reglas para el tipo de prueba que ustedes están analizando y enfrentándose a ella todos los días. Desde el punto de vista del trasfondo, vamos a estar hablando de este sistema probatorio oral, ¿no? Dejando atrás ese modelo inquisitorial, donde yo les digo a mis jueces y juezas en esos seminarios que realmente este juez y jueza nuevo es como un árbitro, ¿no? Un referí. Es el que cada parte, esa fiscalía, esa defensa. Tengo jueces aquí también de lo civil, ¿sí? ¿Hay jueces civiles también? Pues en Puerto Rico ocurre igual, que tenemos la parte demandante, parte demandada, o ya están los procuradores, si es un caso de menores, un caso laboral, y ese juez o jueza imparcial evaluando esa prueba, decidiendo qué entra, qué no entra, y adjudicando el valor probatorio, el peso. Así que el objetivo central, yo les voy a estar hablando de este sistema probatorio en la oralidad, y hay 3 áreas significativas que vamos a profundizar. Ya en la tarde vamos a hablar un poquito más de prueba de referencia, en la medida de que la mayoría de lo que se genera en mensajes de texto, correos electrónicos, páginas de Facebook, Internet, contienen declaraciones. Y si esas declaraciones las partes las quieren traer en un juicio en su fondo para probar la verdad de lo aseverado, hay un problema de prueba de referencia. Y tenemos que entonces aplicar esas reglas. Número 2, lo que tiene que ver la autenticación. Ese es el principio de mismidad.
Alguien dice, voy a traer la carta del 3 de octubre. ¿Cómo yo sé que esa es la carta del 3 de octubre? ¿Cómo yo sé que esa es la grabación del 9 de noviembre? Así que es el concepto de autenticación mismidad, que lo que se propone es lo que la parte alega y cómo lo va a demostrar. Y finalmente, la evidencia electrónica, concentrándonos en que puede tener un problema de autenticación, puede tener un problema de prueba de referencia, cómo ustedes como jueces o juezas van a decidir qué realmente es lo que la parte propone, si lo admiten y el peso que le van a dar a esa prueba. Así que en síntesis, ese es el objetivo de lo que vamos a estar haciendo durante este día, con la posibilidad de profundizar en temas que quizás vimos en las partes introductorias y no se pudo profundizar. Aquí le comparto, para darle el trasfondo de las reglas que vamos a estar estudiando, la Constitución de Puerto Rico le delega al Tribunal Supremo adoptar las reglas de derecho probatorio para casos civiles y para casos criminales. Es en ese contexto que el Tribunal Supremo entonces nombra comités asesores permanentes de distintos temas, reglas procesales penales, reglas procesales civiles y reglas de evidencia. Y ese comité, cuando fue nombrado ahora en el 2006 para que trabajara las reglas nuevas, tiene entonces esa encomienda particular de que hace una propuesta, un comité compuesto por jueces, en mi caso académica, habían practicantes de defensa, de fiscalía, y el Pleno del Tribunal Supremo, en nuestro modelo, el tribunal máximo es el Tribunal Supremo, con 9 jueces nombrados por el gobernador, confirmados por el Senado. Así que tenemos tribunales de primera instancia, municipales y superiores, un tribunal intermedio apelativo y el Tribunal Supremo. Ese Tribunal Supremo en pleno evalúa las reglas y van a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa tiene también la potestad de hacer vistas públicas, editar esas reglas y modificarlas. Así que en nuestro caso particular, que estuve en ese comité del 2006 al 2009, teníamos unos objetivos muy claros. Número 1, había unas reglas que hacía 30 años no eran revisadas, eran del 79. Así que había que modernizar las reglas, atemperarlo a lo que estaba ocurriendo en los tribunales, el tipo de prueba que se está presentando en los casos en los tribunales. Número 2, agilizar los procedimientos judiciales para garantizar el proceso justo, un proceso justo, rápido y económico. Muchas veces, desafortunadamente, por los pasos, los procesos, sobre todo las suspensiones. En Puerto Rico hay un problema muy serio, que se van a ver los casos criminales en su fondo y están los términos de juicio rápido corriendo y suspensión porque la defensa no está preparada. O fiscalía lo acaban de asignar el caso. Así que eso es una de las preocupaciones centrales. Y vamos a ver luego cómo esto tiene relación con el tipo de prueba que se presenta. Y finalmente, revisar todas las reglas y atemperarlas a la realidad de la tecnología que se está usando en la vida diaria de las personas, de los negocios, de los individuos. Yo tuve el privilegio de presidir ese comité, subcomité, encargado de dar la mirada a la tecnología, a ver cómo se iba a temperar esas reglas, porque estamos hablando de reglas que todavía hablan de fotografías con negativos. ¿Cuántos de ustedes tienen las cámaras con negativos? Porque los que son fotógrafos de verdad, me dicen que ninguna cámara digital se compara con una de 35 milímetros, así que no sé cuántos de ustedes todavía tienen las cámaras esas con negativos. Ya no hay películas, no se consiguen, pero los que son, aquí hay unos de esos fotógrafos, de verdad, conservan esas, ¿verdad que sí? Dicen que la tecnología es distinta y cuando se ve ese cuarto oscuro, que es magia, ¿no? Pero esas reglas del 79 hablaban de negativo y ahora vamos a dar clases a las universidades y vamos a ir a un caso que es negativo. Ahora tenemos archivos digitales. Y la regla dice que el original es tan válido como el negativo. Y ahora lo que tengo es un archivo. ¿Cuál es el original? La foto que yo tengo en mi cámara, la que usted tiene en su iPad, la que subimos a Dropbox, la que pusimos en Flickr. Así que esa era una misión muy particular, revisar todas las reglas y actualizarlas a las tecnologías modernas. Y eso es más complicado de lo que suena, porque cómo es que las reglas ahora, donde quiera que diga papel, vamos a poner
documento digital electrónico. Vamos a hablar de grabaciones, de cámaras. Y ahora con la nube ni le hablo. Ahora todos los que tomaron el seminario conmigo tienen que regresar a tomar el avance, que es la nube. O sea, todo lo que está en la nube, que nadie sabe de está en la nube, pero está por ahí. Pero todos aprendimos algo de las actrices de Hollywood, ¿verdad? Nunca coloque las fotos, esas fotos que usted no quiere que nadie vea, no las coloca en las nubes, porque sabemos los problemas que esto va a generar. Saludos, bienvenidos, porque no es infalible esta tecnología. Así que esas fueron las encomiendas muy particulares del Comité Asesor Permanente, y estos son los cambios más significativos que entonces hoy les voy a estar compartiendo. No sé cuántos de ustedes para sus casos han evaluado o mirado las reglas de evidencia de Puerto Rico, pero están disponibles en el portal del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que luego los que les interese les puedo dar la cita para que las accedan. Pero esas reglas, que ya les adelanté, aplican tanto a los casos civiles como criminales. Pero importante destacar, juicios en su fondo. Las etapas preliminares al juicio en su fondo no aplican las reglas de evidencia. ¿Y por qué? Aquellos de ustedes que quizás están en etapas preliminares, yo sé que hay distintos niveles hasta que se ve el juicio per se. Desde el punto de vista del Estado, Fiscalía. ¿Fiscalía está preparado para ver el caso desde la etapa preliminar? Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos la vista para arresto, una vista para acusar por delitos graves y luego juicio en su fondo. ¿Cómo se visualizan las reglas de evidencia? Como que traen obstáculos, trabas, para que entren los documentos, para que entren los testimonios. En Puerto Rico se usa mucho, en Estados Unidos, salió libre por un tecnicismo. ¿Ustedes han oído eso? Es que salió por un tecnicismo. Yo les contesto, sí, un tecnicismo bien chiquito, que se llama la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos, porque se violentó el derecho a asistencia de abogado, porque se obtuvo una confesión por coacción. Todas las garantías constitucionales, no hubo confrontación. Pero ciertamente lo que vamos es de que se visualizan las reglas como que son impedimentos para que entre la prueba. Pero cuando uno es el ciudadano que está en el otro lado, que es a usted el que le van a privar de su libertad, de su propiedad, ahí queremos toda la garantía. Y que el Estado presente esa prueba buena, que no me traiga el rumor. Por eso no se admite la prueba de referencia, el hearsay. Que me traiga el original, que no me traiga una copia. Y que me traiga el que lo vio y que se siente ahí para yo contrainterrogar y yo carear. Todas esas garantías emanan o de la Constitución o por designio estatutario. Y es en ese contexto que estas reglas, que aunque se veían como unas protecciones, las personas las ven como obstáculos. Así que se decidió simplificar el conjunto de la evidencia. Antes era de la 1 al 84. Entonces, cuando uno iba, por ejemplo, a enmendar la prueba de referencia, que era la regla 63, tenía que hacer la 63A, 63B, 63C. No hacía sentido. Ahora, las reglas están por capítulos. Hoy yo les voy a estar hablando a ustedes del capítulo 9, que es autenticación de evidencia no testimonial. Documentos, objetos, grabaciones, escritos. Y capítulo 10, que es el contenido, cuando hablamos de la regla de la mejor evidencia, ese capítulo 10. Así que ese fue el primer cambio, porque con una numeración por capítulos es más fácil la actualización. Ustedes tienen un caso en particular que verse, digamos, con presunción, es el capítulo 3. Privilegios, capítulo 2. Prueba pericial, capítulo 7. Y en el 9, la autenticación. Número 2, en la prueba de referencia, que la prueba de referencia es otro seminario que con mucho gusto nos reunimos y lo damos, pero escapa el alcance del de hoy, aunque por la tarde les voy a adelantar los retos mayores de la evidencia electrónica, que a su vez es prueba de referencia. Se añadieron algunas excepciones de las reglas federales de los Estados Unidos. Por ejemplo, no es prueba de referencia una admisión. ¿Por qué no es prueba de referencia una admisión? Porque la admisión siempre es de parte. Y si es un acusado o es un demandante, un demandado, está ahí para ser contrainterrogado. Así que se equipara el derecho a la confrontación con la posibilidad de contrainterrogar. Así que son ejemplos
de modificaciones que se hicieron. Y finalmente, el capítulo 9 de las reglas de evidencia que versa sobre autenticación, hubo cambios mayores, que toda esta mañana yo se los voy a estar compartiendo a ustedes, con el lente de cómo esto va a servir y va a ayudar cuando estemos hablando de un email, de una foto, de un pietaje digital. Ya no son videos, ya son pietajes digitales, cámaras de seguridad. Así que todo eso desde el punto de vista de los cambios significativos que ocurrieron en Puerto Rico, que es cuando comienzo a adentrarme en el estudio de este tema hasta el día de hoy. ¿Cuándo vamos a autenticar? Pues se autentica cuando estamos ante evidencia no testimonial, documentos u objetos. Si es un testimonio, si es una persona que la sienta aquí y va a hablar en vivo y a todo color, ¿tenemos un problema de autenticación? No. ¿De qué vamos a tener un problema ahí? De credibilidad, ¿no? Usted como juez, ¿le cree o no le cree? Y la otra parte lo va a impugnar, que el concepto en inglés impeachment, que impeachment es táchalo, no le creas. ¿Y cómo impugnamos un testigo oral? Bueno, porque se contradice en el contrainterrogatorio. ¿Qué otra manera hay para impugnar? Porque ustedes no le creen un testigo. Declaraciones anteriores que son inconsistentes. ¿Qué más? ¿Ustedes impugnan por el carácter? ¿O se permite la impugnación por carácter? Una persona que mintió 7 veces, pues ahora en la 8ª también mintió. ¿Se permite? Una convicción por falsedad. Así que en Puerto Rico hay una regla general que dice que la prueba de carácter no se admite. O sea, porque alguien mató 5 veces no quiere decir que mató una 6ª vez. No se permite. Pero hay unas excepciones. Si el propio acusado o acusada se pone a decir lo pacífico que era, lo bueno que era, pues ahí abre la puerta. Pero a lo que voy es que fíjense que son actos, son narraciones. Cuando es un testigo oral que se sienta ahí a declarar, como decía el compañero juez, porque se contrainterroga. Y ahí usted, como juez o jueza, con sus años de experiencia, tiene una pericia particular para saber si miente o no. Cuando era todo documental, ¿eso usted lo puede percibir de un escrito? Si alguien dice la verdad o miente. Muy difícil, por eso es que se entiende que el sistema oral, que declare ahí, uno pueda ver, dicen por ahí que el que miente y que mira para la izquierda. No sé, ustedes han hecho la prueba. Pero ahora estaba todo el mundo mirando para la derecha para que piensen que no ven. Pero hay toda una gama de la neurociencia. Aquellos de ustedes que estén muy interesados en estos temas, tengo un profesor ahora trabajando la neurociencia en los procesos criminales. ¿Qué lado del cerebro se ilumina con los MRI, los CT scans? Si alguien dice la verdad, en los casos de impunidad, de si alguien realmente tiene conciencia, en el caso de los psicópatas, ¿no? Si tiene conciencia de los actos que cometió. Así que hay una gama de la neurociencia vinculada con el derecho para saber si alguien miente o no miente. Pero como eso no ha llegado todavía, están ustedes, los jueces y juezas, para decir quién miente y quién dice la verdad. Por eso el careo, la confrontación. Que son en distintas etapas. Son en distintas etapas, pero por ejemplo en Puerto Rico la etapa de arresto puede ser alguien que declare, suficiente para emitir la orden, una regla 6, igual una regla 23 para acusar por un delito grave, oigo un testimonio, cintilla, suficiente, los elementos del delito con la prueba presentada, va para juicio en su fondo. Pero es en el juicio, en su fondo, donde se hace todo ese análisis de esa oralidad para yo decir quién miente y quién dice la verdad. Pero cuando son documentos, cuando son fotos. ¿Alguno de ustedes ha tenido un caso que todo ha sido por documento? Que nadie ha declarado. Pues hay casos en Puerto Rico que se están viendo de esa manera, porque si todo lo genera una computadora y todo fue generado, como máximo sientan al técnico. Esto fue lo que produjo la computadora. Diga si faltó, si se robó el dinero, de todos los delitos de cuello blanco, de falsificación, de malversación, de extorsión. Entonces es muy complicado. ¿Cómo yo saco la verdad del documento? Entonces es que vienen las garantías en cuanto a los documentos y los objetos. Esta es la computadora, la incautamos en la casa del acusado. ¿Cómo usted como juez o jueza sabe que esa es la computadora? ¿Pudo alguien sustituirla? ¿Ponerle otra computadora? El disco duro. ¿Cómo usted como juez o jueza sabe que ese es el disco duro de ese equipo?
¿Puede alguien plantar un equipo que no es? Claro que sí. Así que todas estas protecciones civiles y constitucionales van de la mano para proteger la garantía, la integridad de esos procesos. Y este es el norte de la autenticación. Ese es el disco duro. Ese es el correo, esa es la foto. Ese es el pietaje. Miren, en el seminario esto se grabó, como lo están grabando ahora. ¿Cómo van a saber los compañeros que vean este pietaje que este es el seminario que vimos aquí en Bogotá el 26? Ah, pues algún técnico tendrá que tener una bitácora, una secuencia, una numeración. Son unas garantías adicionales. Y este es el norte. La cosa es lo que el proponente plantea. Profesor Chesa, mi compañero de facultad, Ernesto Chesa, lo trabaja como el concepto de mismidad. Es lo que la parte propone. Pero qué complicado, porque a su vez, si es alguien que se sienta y dice, este es mi correo electrónico, esta es mi computadora, ustedes tienen que adjudicar credibilidad igual. ¿Le creen o no le creen? Ah, ¿no le creí? No, yo no creo que esa sea la computadora, yo no creo que ese sea el video digital. Pues vean que si usted como juez o juez no se convence, requiere la parte que insiste en presentar la prueba, ¿qué va a tener que hacer? ¿Se conforma y se va para su casa? Si lo quiere entrar de verdad, ¿qué va a tener que hacer la parte? ¿Trae a quién? Un técnico, un perito. Entonces vean cómo este tipo de caso puede comenzar bien sencillo. ¿Se comió o no la luz? Aquí está la cámara con la imagen. No, ese no es mi auto, no, eso está borroso, no, ese pietaje no es de ese día, de esa hora. Es que la policía me quiere fabricar un caso y esa no es mi placa. Entonces vean cómo dependiendo de si se cumple con el criterio para ustedes darle credibilidad a ese testimonio y si se cumple el principio de mismidad, ustedes pueden entonces empezar a requerir más tecnicismo, más elaboración, que venga un perito, que venga un ingeniero, pero de entrada eso no es requisito y lo vamos a comenzar a ver. Buenos días, adelante. Hay asientos acá al frente y por los lados. Bienvenidas. Así que el concepto de mismidad es el que quisiera que más tuvieran presente y vamos a comparar cómo lo trabajamos en ambas jurisdicciones. Y finalmente, en nuestro sistema es un estándar de suficiencia. En Puerto Rico y en Estados Unidos, los casos civiles se prueban por preponderancia de la prueba. Eso es 50+1, una balanza. Los casos criminales, más allá de duda razonable. Así que si la duda razonable puede ser 1%, la derrota, si se siembra la duda razonable. Pero los casos de autenticación, que recuerden que estamos decidiendo usted como juez o jueza qué entra o qué no entra para ser evaluado y valorado posteriormente, es suficiencia. ¿Cómo podemos definir la suficiencia? ¿Perdón? ¿Y cómo lo graduamos? ¿Lo que es suficiente para usted es suficiente para su compañero? Ahora, sabemos que es menos que preponderancia y muchísimo menos que más allá de duda razonable. Es bastante bajito. Lo que es suficiente para usted como juez o jueza, nuestras reglas no van a ese detalle de definir qué es la suficiencia y de decirle, no, si usted tiene que sumar, y si le suma 5, ahí tiene suficiencia, si le suma 3, no. Lo deja a esa certeza de que el hecho base que le presentan ese documento es lo que la parte propone, punto. Y a lo mejor si fuimos a la sala de la compañera, ella dice que eso no es suficiente. Dijo, no, tráeme el perito. Pero fuimos a la sala del compañero y para él fue suficiente. Ver esa niña declarar y decir, esa es mi página de Facebook. Y esos fueron los mensajes amenazantes que yo recibí del agresor sexual. Y usted como juez o jueza le cree a esa niña que dice que esa es su página, suficiente. Y le voy a mostrar casos federales de los Estados Unidos que ha sido suficiente el testimonio de la víctima. Y la otra parte, no, que un perito, porque siempre es un hacker. ¿No les pasa que siempre es un hacker? No, yo no fui. Eso fue un hacker. En Puerto Rico ha habido unos casos de algunos políticos que en Twitter, aquí la gente usa mucho Twitter. Sí, ¿verdad? Yo digo que yo tengo estudiantes que tuitean más que lo que hablan, porque toda la vida la tuitean. Llegué al salón, hace frío, no sabía la pregunta, hice el ridículo, me voy a colgar.
O sea, todo lo van detallando. Es como espontáneo, contemporáneo a la percepción, todo lo que ponen en Twitter. Pero hay políticos en Puerto Rico que ha ocurrido que se ponen muy creativos en Twitter y luego le dicen, mira, eso está muy malo, eso es ofensivo. Ah, eso fue un hacker. Eso no fui yo. Aquí esa es la excusa también clásica. Alguien demanda por difamación o por libelo. Esa es mi cuenta, esa era la cuenta del senador o de quien sea, o del profesor, y ese fue su mensaje. Ah, eso fue que fue intervenido, que fue un hacker. Usted como juez o jueza, y en Puerto Rico, decide si da credibilidad o no. Y la parte que quiere impugnar y quiere traer al perito, hubo un caso que trajeron hasta alguien de Google para decir que cualquiera pudo haber accedido a un correo electrónico, un caso de abuso de menores, de que se habían encontrado y le había hecho un acercamiento de persuasión de menores y trajeron un ejecutivo de Google. Para lo que voy es que esa definición de suficiencia, el estándar, es individual. Es individual. Es lo que usted le dé certeza de que eso es lo que la parte propone. Ahora, con que entra el correo electrónico, con que entra el Twitter, con que entra la grabación, ¿es suficiente para aprobar lo que imputa el Estado? ¿O para prevalecer en el caso civil? No. A veces las partes dan la batalla por un email. Por ejemplo, hay casos de violencia doméstica, no sé si aquí ha ocurrido igual. Muchos casos de violencia doméstica, las víctimas van al tribunal con los teléfonos, con los mensajes amenazantes. ¿Alguien ha tenido casos así que le llevan el teléfono? Algunas las retratan. Entonces la parte dice, no, que ese no es mi teléfono, que yo lo desactivé, que eso fue un hacker, que ese no fui yo. Y si el juez no tiene control del proceso, desde una etapa bien temprana se convierte en una batalla campal de peritos y de técnicos y se puede salir de control. Y si es el Estado procesando, ustedes tienen sus divisiones de delitos cibernéticos o de prueba electrónica y digital. Está en Puerto Rico, está a nivel federal, yo sé que ustedes también lo tienen. Pero si ese juez o jueza, con ver a esa mujer declarar, porque ella lo escuchó y él es el acusado, si fuera un caso de violencia doméstica de acusado contra víctima, y le da credibilidad, ¿es necesario el email? ¿Es necesario el texto? Así que insisto que con todas las bondades que puede tener esta prueba, el control como juez o jueza lo tienen ustedes. El caso no tiene que probarse por el email, el caso no tiene que probarse por el texto. ¿Qué es el texto y el email? Prueba ilustrativa de un testimonio base que usted está recibiendo ahí, usted decide si le da credibilidad o no, punto. Así que esa definición de suficiencia, si entra o no entra, es para decir si es auténtico. No estamos hablando de valor probatorio, no estamos hablando de cuánto peso usted le va a dar a esa pieza en conjunto con el resto. Porque hay veces que las partes dan una batalla y en Puerto Rico las partes pueden ir al cerciorari, al Tribunal Apelativo o al Tribunal Supremo y pedir que se paralice el juicio en la etapa más temprana en instancia. Ha habido casos donde las partes paralizan, van al apelativo, van al Supremo ordena que se admita o el video o el email, etcétera, regresa abajo, va a juicio en su fondo. Casos criminales en Puerto Rico son por jurado, aunque los acusados pueden rechazar y que lo vea un tribunal de derecho. ¿Y qué peso o qué importancia le dieron ese email que fueron y bajaron? Cero. Porque el resto de la prueba o lo niveló, o lo neutralizó, o lo tachó. Así que recapitulamos. Hablamos de autenticación cuando estamos hablando de objetos y documentos, o aparatos, equipos, en la medida que no es un testimonio oral, que sería el tradicional, la evidencia oral tradicional. Ojo, porque ese documento o ese objeto a veces se trae para corroborar, para ilustrar lo que ya tenemos un testimonio base. Así que usted como juez o jueza no puede permitir que se desvirtúe el foco, que lo importante es ese testimonio oral. Y esto suplementa, corrobora o contradice. Número 2, el estándar es de mismidad. Es lo que la Corte propone. Este es el contrato, esta es la carta, esta es la foto de la intersección a las 3 de la mañana cuando se ve el impacto. Y un estándar de suficiencia, certeza de que es lo que la parte propone. Con eso usted abre el portón, adelante. Se admite el email, se admite la carta.
¿Cuánto peso usted le va a dar después? La valoración es al final, no es en esta etapa. Así que importante deslindar estas etapas. Un ejemplo, con una batalla campal y logra que el email entre en evidencia. ¿Hay que darle mucho peso en la etapa valorativa? No necesariamente. Sobre todo en los casos civiles. Yo tengo jueces y juezas en Puerto Rico que me dicen, es que como yo soy quien lo hago todo, yo soy quien digo que entra y que no entra, yo sé que aquí hay distintos niveles, pero están quizás atados por una determinación que hizo otra persona. Cuando le toca a usted el caso, pues si yo digo que entra, siento que después tengo que darle mucho peso. Yo no, porque la suficiencia que estamos hablando aquí es si es auténtico. El peso, valor probatorio es en conjunto con el resto de la prueba. Yo lo visualizo como eslabones, ¿no? ¿Cuál es la causa de acción? ¿Cuál es la prueba documental, oral o ilustrativa? Preponderancia si es civil, más allá de dudas razonables si es criminal. Estos serían los pasos, ¿no? El proponente presenta el documento y lo identifica. O sea, esta es la foto del acusado, se le da al abogado de defensa, al alguacil, se muestra, es la identificación de la parte del pueblo, ¿no? Del Estado. Si es un caso civil, un derrumbe o una foto, esta es la identificación número 1 de la parte demandante. Se identifica, presenta un testigo para sentar las bases de la autenticidad. Dependiendo si es un testigo con conocimiento, quizás fue quien tomó la foto, quizás fue quien la recibió en su correo electrónico, o quizás es alguien que puede decir, yo estaba ahí el día del derrumbe y la foto refleja tal cual quedaron todas las casas. Porque vamos a ver que para las fotos eso es una manera de autenticar. Y la otra parte presenta prueba en contrario. Dice, esa foto tiene una fecha en una esquina y ese no fue el día del derrumbe. Así que ya ahí le está sembrando dudas a la suficiencia. Juez escucha de un lado y otro, decide si es auténtico o no es auténtico. Así que serían estos 3 pasos. ¿Qué ocurre? En las etapas preliminares, como no aplican las reglas de evidencia, es bastante laxo, pero como la regla dice, no obligan, hay jueces que no se sienten cómodos admitiendo prueba de referencia crasa, ni admitiendo documentos burdamente alterados. Entonces requieren más rigor. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo llega a manos? ¿Cómo el Estado lo incauta? Pero este sería el ciclo. Y entonces, estas son las maneras de autenticar. Tenemos todo el día de hoy para profundizar, no se asusten. Pero esto es para que las vean todas en una misma laminilla. La más básica, la más sencilla, no estaba en las reglas del 2009, viene de las reglas federales de Estados Unidos. Un testigo con conocimiento. No pensemos solo en el email, ni en las fotos, ni en Facebook, pensemos en una carta. Bueno, yo recibí la carta, si esa es mi firma, yo fui quien la hice, yo fui quien la recibí. Testigo con conocimiento. El más sencillo, el más básico. Los casos que le voy a compartir, quizás en la mañana o en la tarde, dependiendo cómo está el tiempo, federales, que es donde ha habido jurisprudencia, casos muy complejos de muchos, desafortunadamente, abuso sexual de menores a través de las redes sociales, lo que es el acoso sexual a través de las redes, la pornografía infantil, son la mayoría de los casos que se tramitan basados en esta tecnología. Son una población muy vulnerable. Y muchos de esos casos es el mismo menor con su mamá. Esta es mi computadora, este es mi teléfono, esa es la dirección y este es el mensaje que recibió. Suficiente para decir que ese correo electrónico o ese mensaje lo envió el acusado. Así que el testigo con conocimiento, el sencillo. Así que, contestando la pregunta del compañero, pues yo llevo a quien recibió el email y lo abrió. Y ahí estaba la amenaza o la foto pornográfica, etcétera. Y entonces la otra parte dice, que tú no estabas ese día en la oficina a esa hora. Yo tengo una foto que tú estabas en otro lugar. Y el juez dice, eso no es suficiente, no está autenticado. ¿Qué tiene que hacer? Moverse a otra manera de autenticar. Si es un escrito, autenticación mediante la letra. Nuestras reglas, que creo que ustedes tienen un proceso que sí requiere un perito. Nuestro sistema puede ser alguien familiarizado con la letra. Ese es su diario, ese es su journal. Si esa es la letra, yo la conozco. Pero esto ahora, hay personas que tienen las firmas electrónicas y digitales. Y sé que las reglas de comercio electrónico digital tiene lo de las firmas electrónicas y digitales. Así que, aunque esto estaba pensado en la puño y letra, a que puede ser la letra electrónico digital. Y estas personas que se despiden,
ponen caritas y ponen rabitos y ponen, ¿lo has visto en los nombres? Pues está haciendo una firma, está haciendo una letra electrónica digital. Hay personas que tienen pads, no sé cuántos de ustedes que firman y escriben a mano. Muchos de ustedes que tengan tabletas, viene algo que se conecte, las personas pueden escribir. Así que aunque eso es electrónico digital, es autenticar mediante la letra, autenticación mediante la letra. Identificación de voz, la pregunta del compañero, ¿alguien familiarizado con la voz que la puede identificar? Para grabaciones se utiliza. Conversaciones telefónicas también, hay unas salvaguardas constitucionales de la interceptación de llamadas telefónicas que está prohibida en la Constitución de Puerto Rico, excepto, obviamente, cuando está el campo ocupado por las reglas federales, los crímenes organizados, todo el Patriot Act, y a la misma vez, si alguien está cometiendo un acto ilegal, como era llamar para perturbar la paz de otro ciudadano, se entendía que esa persona renunció a su derecho a la intimidad en cuanto a la interceptación de las conversaciones telefónicas. Pero les destaco que todo lo que tiene que ver con las conversaciones telefónicas, eso está quedado en desuso. ¿Cuántos de ustedes hoy utilizan teléfono de línea? Porque es línea. ¿Está montado en línea? No. Así que, en teoría, cualquiera puede interceptar cualquier comunicación de un celular. Y su proveedor puede meterse en su teléfono y puede, según lo hace para ayudarlo, ay, que estoy en China y no tengo señal. Se mete a la compañía y le hace la conexión para que usted reciba la llamada. Igual lo pueden hacer para otras cosas no autorizadas. Así que, ojo, esto está pensando en la línea regular, cuando alguien contesta, que decía, pues esta es la familia tal, el negocio tal, y eso ni existe. Muchas personas, es todos sus teléfonos inteligentes, y ahí lo cargan completo, y no existen las salvaguardas constitucionales por la tecnología ser distinta. Pero se autentica una conversación telefónica, pues por las voces de los participantes, si alguien llama y dice, este es el negocio tal, ¿en qué le puedo servir? Como evidencia circunstancial de que esa llamada se hizo a ese lugar. Escritos antiguos o compilación de datos. Esto es una manera de autenticar por el paso del tiempo. Dice esta regla, un documento que han pasado 20 años y esté en el lugar que regularmente estaría. ¿Cuál es la garantía de confiabilidad? ¿Quién va a buscar ese documento de 20 años para cambiarlo y alterarlo? Es muy poco probable. ¿Cuántos de ustedes tienen disquetes y medio o 5 y un cuarto de las computadoras originales? ¿Tienen disquetes guardados por ahí? Digan que sí para no sentirme tan mal que todavía tengo por ahí guardaditos. Porque 20 años no son nada, ¿verdad? Y si ahora usted quiere abrir ese disque, ¿lo puede abrir? ¿Quién tiene computadora todavía con el drive para leerlo? Ya ni vienen. Esta es nueva. Ninguna. Es una reliquia. Hay que ir a eBay a comprar el drive. ¿Y quién va más atrás? ¿Quién tiene los más grandecitos? Los de 5 y un cuarto. Eran unos floppy. Eso ya no, eso no hay donde leerlo. Pero fíjese que un documento que estuviera guardado, que eso fue lo que hizo la regla nueva. Antes hablaba del escrito antiguo, que hubieran pasado 20 años, porque está en el lugar que regularmente hubiera estado. Pues ¿cuál es la garantía de confiabilidad? ¿Quién va a buscar eso de hace 20 años para cambiarlo, no? Se le añadió compilación de datos, que puede ser documentos en computadoras o guardados en disquetes. Así que a lo mejor una compraventa, un contrato, hay una disputa, ese disquete de hace 20 años se autentica por el pasar del tiempo. Escrito en contestación. Cuando usted recibe una carta y la contestaba, ¿cómo la contestaba? ¿Cómo comenzaba por lo regular? En respuesta a su carta del 3 de abril. Así que, ¿qué está haciendo? Autentica la que recibí más la que estoy enviando. Así que fíjese que la certeza de dónde viene, del propio contenido, del propio texto. ¿Cuántos todavía hacen cartas? Por favor, digan que sí, que mira, a mano y letra. No hay románticos en el grupo que todavía hagan cartas ahí de puño y letra. Ahora todo es por mensaje de texto y por email. Eso no vale, ¿verdad que no? Eso no vale. Ya se ha perdido todo eso. Pero fíjese que aún en los correos electrónicos, ¿no le ha pasado que usted recibe un correo electrónico y tiene que bajar 7 páginas para entender quién fue el que lo generó? Porque todo el mundo empieza a contestarse, sobre todo si son grupales. A mí me ha pasado que son como 7 páginas porque siguen contestándose reply all, reply all. ¿Qué está haciendo todas esas personas que dan reply all? Están autenticando que recibieron, que tienen una fecha,
tiene unos remitentes, tiene unos participantes, y al yo contestar y dejar el mensaje base, estoy autenticando esas contestaciones. Así que si usted tiene un caso todo de correo electrónico, múltiples respuestas, esto es una manera de autenticar muy poderosa, un escrito en contestación. Y lo extrapolamos al mundo electrónico digital. Contenido de escritos, lo que narra esa entrada, ese documento es tan personal, tan íntimo, que solo esas personas lo conocían. Hay un caso que les voy a compartir, una joven que fue seducida por una menor de edad, y saben que MySpace era antes del Facebook, ya ni se usa, pues fue por el contenido. Ese incidente que tuvieron una fiesta y salieron y regresaron, solo lo conocían ellos. Así que es un poco como si el documento hablara solo. Por lo que contiene, lo hace único, lo hace auténtico. Autenticación mediante admisión. Ese es bien fácil, ¿no? En la medida que se admite que es auténtico. En Puerto Rico hay una cosa que se llama la conferencia con antelación al juicio. Ocurre a nivel civil y criminal. Y por lo regular es el mismo juez que va a ver el juicio en su fondo. Y en los casos civiles se supone que no hay sorpresa. Cada parte tiene que tener su prueba marcada, decir cómo la va a autenticar, con qué testigo, con qué manera, porque ahí sí un poco el juez ya adelanta cuáles van a ser las controversias probatorias, como un mapa del caso. Y ya la otra parte tiene que decir qué testigo de refutación va a llegar, qué prueba va a llevar. Así que muchas de las partes, los jueces, no sé cómo le dicen aquí, en Puerto Rico le dice doblar brazo, ¿no? Que le dicen, por favor, reúnanse y estipulen toda la prueba que puedan. Porque si tengo un caso con 200 documentos y para cada documento se va a sentar alguien a decir, sí, yo lo recibí, sí, yo lo abrí, testigo con conocimiento. Otro, sí, esa es mi letra, no terminamos nunca. Si usted se lo envió y su cliente lo recibió, admítalo, estipúlelo. Así que se trabaja mucho que los jueces exhorten con distintas técnicas de persuasión que existen, a que las partes estipulen lo más que puedan. Cuestión que las controversias evidenciarias se reduzcan lo más posible a las que valgan la pena en el juicio en su fondo y nada sea sorpresa. Caso criminal es distinto porque el fiscal ya no tiene que revelar toda la prueba, es más cerca del juicio que entonces dice qué testigo va a presentar. Una vez se presenta la acusación, no es tan cristalino, pero a nivel federal, Estados Unidos sí le dice toda la prueba, cada testigo, cada documento. Muchos casos a nivel federal criminal en Estados Unidos, los acusados levantan las manos y llegan a una alegación preacordada. Porque cuando ven los volúmenes de prueba y con quién se va a presentar y qué testigo, saben que tienen todo perdido, llegan a alegaciones preacordadas, se declaran culpables por otros delitos. Pero la autenticación mediante admisión es muy útil que las partes admitan que algo es auténtico. Así que vamos a profundizar, pero aquí solamente le estoy dando el panorama general. Y estos son los otros tres. Testamento se autentica por la ley notarial. Nosotros tenemos toda la fuente, ¿no?, del Código Español, la fuente registral de ese testamento es ley especial notarial, características distintivas. Las características distintivas al contenido y a la presencia. No sé si se acuerdan el papel de algodón bien bonito con los watermarks, ya ese papel ni se ve, pero las características distintivas vienen de las reglas de y se refería a lo que hace el documento único, las marcas, las muestras, las sombras, ¿no? Cuando le ponían esos sellos, eso lo hace único. ¿Qué es lo nuevo? Eso se ha extrapolado a que los documentos electrónicos y digitales también tienen características distintivas. ¿Cuántos de ustedes? ¿Y cómo es ese muro ustedes de Facebook? Es único. ¿Qué foto pone? Pues ha habido casos de Facebook que se ha ido por características distintivas. Lo que pone, la foto, el estatus, todo lo que va en ese muro es único, es distinto. Así que muy útil ahora para este tipo de documentos. Y la cadena de custodia, que ya le hemos hablado, algunos que hemos compartido en los talleres, desde el punto de vista de Puerto Rico, la cadena de custodia es una manera de autenticar. Fusiona muchas maneras de autenticar. No estaba en las reglas iniciales, la añadimos,
Hay dos casos centrales en Puerto Rico, Pueblo versus Bianchi, Pueblo versus Carrasquillo, que dice que es la evidencia fungible, no marcable. Porque si la puedo marcar, tiene una característica distintiva. Y ciertamente si es infungible, es única, no tengo que usar la cadena de custodia. Pero cuando son líquidos, cuando es polvo, cuando son elementos que pueden ser alterados fácilmente, como el correo electrónico, vamos a ver una técnica que se llama spoofing. Alguien puede hacerse pasar por usted y enviar un correo que parezca que es de su dirección y no es usted. Son los problemas más serios de la evidencia electrónica. ¿Cuán fácil puede ser manipulada? Pues una manera de autenticar, aunque la cadena de custodia estaba pensada pues para la droga, para el dinero, todo, que como el Estado incauta, conserva, preserva y me lo lleva el día del juicio en su fondo, pues ahora se utiliza mucho para los correos electrónicos. Un archivo que yo le envíe a la compañera jueza por correo electrónico, como luego si hay una disputa, se puede probar que el que yo le envíe es el mismo que ella tiene. Cada servidor de Internet por el cual pasa mi correo electrónico, deja una huella. Todo. Ahora mismo usted envía un mensaje, deja una huella. Con la tecnología adecuada se sienta a declarar la persona que puede reconstruir la cadena. De qué computadora salió, por qué servidor pasó, hasta que llegó a su final. Así que la cadena de custodia hoy día se está utilizando muchísimo para documentos electrónicos y digitales. Porque todo lo que generamos en formato electrónico y digital deja un rastro, deja una huella. Yo digo que es la huella digital. Si usted no quiere dejar huella, lo escribe en papel, lo rompe y lo quema, se va en la ceniza. Pero si lo hace en una computadora, lo hace en su smartphone, lo hace en un equipo electrónico, aunque lo borre, ¿lo borró? No, le voy a enseñar. Los deleted files se recuperan. Todo. Ah, que hay una tecnología para borrar. Sí, carísima y no está accesible. Yo tuve un seminario que un señor me decía, ¿y si uno coge la computadora y la rompe con un marrón, se vaya? No, le sacan y le dije, ni me diga para qué usted estaba rompiendo la computadora. Porque él lo contó como bien espontáneo, era un viejito bendito, él era como de los más antiguos, casi 90 años y estaba litigando. Tenía esta maquinilla todavía en su oficina. Y entonces sí, pero aunque uno la rompa, eso no se destruyó. Tiene toda la razón. No me diga por qué usted le cayó a marronazo a la computadora, no quiero saber. Pero hubo un caso en Puerto Rico también que unos legisladores quemaron las computadoras. ¿Qué hacen? Nada. Sacan el disco duro, toda la información. Así que, desde el punto de vista de autenticación, nos ayuda, porque volviendo a la pregunta del compañero, ay, no me convenció el testigo con conocimiento, no me convenció el de la letra, y es un email, es un correo electrónico, es un archivo, pues tráeme la cadena de custodia. Yo como juez o jueza, eso tiene que estar preparada la parte, porque no es el experto ni el que diseñó el programa, es el que pueda reconstruir la trayectoria del archivo electrónico o digital. Y finalmente, hay unos que se creó especialmente para estos formatos, que es el proceso o sistema. Estas son las 14 maneras de autenticar en Puerto Rico y en Estados Unidos. No hay ninguna otra. Aunque se dice que no es taxativa, puede que luego la tecnología va funcionando y van a surgir nuevas cosas. Proceso sistema. Les comparto proceso sistema. Estaba en las reglas de Estados Unidos, pensado para cosas como las placas de rayos X, un electrocardiograma, un encefalograma. Si usted es un juez y le llegaba una placa y le llegaba un electrocardiograma, ¿qué va a requerir para decir que eso era auténtico? ¿El técnico de rayos X? ¿El médico que le hizo el análisis y el estudio? Así que hay un poco como de confianza en la tecnología por el proceso, como es certero el proceso y da un resultado que tiene una garantía de confiabilidad, por el proceso se autentica. Así que quien se siente es quien puede hablar del proceso en que la máquina genera. Hoy día, proceso sistemas se está utilizando mucho para las cámaras de seguridad que no tienen a nadie manejándolas, que son testigos silentes. Si lo que tiene es la cámara, un pietaje, porque si hay alguien grabando, ¿quién es el testigo? Pues el que grabó, porque la grabación lo que hace es reflejar, ¿no? Ah, que es muy bueno, que corrobora, pero si hay alguien grabando,
a quien se debe sentar es a quien grabó y a los testigos oculares del evento. La cinta en ese momento es ilustrativa, corroborativa, pero no es sustantiva, no es para probar el hecho. Pero cuando es como esta, una cámara fija de seguridad, una bóveda de un banco, ¿cómo sabemos que es auténtica esa grabación? Y que alguien no la plantó. Y más ahora se está en la nube. Vino un hacker, el famoso hacker. Vino el hacker y cambió el video y puso uno con su rostro allí y ahora lo están imputando a usted. Pues el proceso sistema va a que quien se sienta para autenticar es quien puede decir, este es el servidor donde se graba, este es el protocolo, estas son las personas que tienen acceso, este es el pietaje, porque tiene una numeración, hay una garantía, y va atado a la certeza de que el proceso siempre produce resultados certeros. Así que esto es un ejemplo de que Process and System estaba en Estados Unidos, en Puerto Rico no estaba, la adoptamos ahora en el 2009, porque ahora muchos de los casos de tecnología la están utilizando, pero cuando ellos la adoptaron era pensando en la tecnología regular, como era una placa, como era un programa, cómo se autenticaba por el proceso, que da resultados certeros. Los últimos dos están en las reglas de Puerto Rico, no están en las reglas federales, y vienen de Canadá y Singapur. Canadá y Singapur son países que tienen códigos de evidencia electrónica y digital, únicos en el mundo. Así que a lo que va es que la integridad del récord electrónico se puede demostrar. Así que vea que si la parte va a autenticar por récord electrónico de entrada es más sofisticado, porque ¿quién me puede hablar de la integridad? Pues alguien que conozca el sistema, la programación, puede ser el que lo instaló. Igual con el correo electrónico, alguien que pueda hablar de la integridad de ese proceso de conservar los correos electrónicos. Me imagino que aquí ustedes lo tienen con los tribunales, los bancos lo tienen, servicios electrónicos de mensajes privados, con unas garantías, con una encriptación. No sé si han visto la controversia de Hillary Clinton. ¿Han visto lo de Hillary Clinton? Que tiene un servidor privado, con un host privado de correos electrónicos, versus que no utilizó el estatal, el oficial. Todo lo que ustedes generan en su correo oficial, pues es del Estado. Hay un derecho a acceso a esa información. Todos los países tenemos leyes similares de acceso a la información. En Puerto Rico es igual. Pero entonces, si usted se va a usar uno privado, y el de ella es privado, privado de verdad. Que eso dice que son privados, y al final del día, cuando hay una controversia, ellos hacen así y entregan todo. Y dicen, ve, ahí está. Así que eso no es privado como pensamos, pero el de ella sí es un servidor privado. Una controversia en particular, ¿cómo se autentica? Por la integridad del sistema de seguridad, dónde se conserva, cuándo se borran, quién tiene acceso. Así que recapitulamos. Ya vimos el principio de mismidad, al tipo de prueba que aplica este tipo de principio, y esto es un resumen de las maneras de autenticar. Como ven, son ejemplos. Yo sé que no todos están en Colombia, pero ahora vamos a ver las imágenes de los artículos del Código Procesal Penal, donde hay alguna similitud en maneras de autenticar. Así que la clave es alguna garantía de confiabilidad, de que la cosa es lo que la parte propone. Uno más sencillo. Yo le creí a la niña que dice si ese fue el mensaje amenazante o la invitación deshonesta que yo recibí, o esa fue la foto. Por la letra, o por la voz, por lo que se dice, porque pasaron 20 años, porque contesta otro escrito, por el contenido. Vamos entonces a lo que tiene que ver, testamento es ley notarial, características distintivas, cadena de custodia muy útil, proceso sistema, récord electrónico o correo electrónico. Lo que vamos a ver de ahora en adelante son variaciones y énfasis de estos ejemplos. Volvemos, que entonces estas 14 maneras que vimos de autenticar irían en la parte de autenticación, pero ya con eso entra el documento como evidencia, como exhibit, la pregunta del juez. No, porque hay que indagar si hay un problema de prueba de referencia, si hay alguna excepción para que se admite, o si hay algún problema de la regla de la mejor evidencia. La regla de la mejor evidencia es la que nos dice que para probar el contenido de un escrito, grabación o foto, hay que presentar el original. Pero las fotos, la mayoría de las veces, ¿se traen para probar contenido o para ilustrar? La mayoría de las veces están ilustrando.
Las grabaciones, la mayoría de las veces, se traen para probar contenido o para ilustrar. Bueno, si es el testigo silente, la cámara fija, sin nadie grabando, quizás ahí sí se trae para probar contenido. Entonces ahí sí yo quiero el original. Pero mientras tanto, puede ser un duplicado, porque la regla dice que el duplicado es tan bueno como el original, en ausencia de controversia genuina. Pero estas serían las tres consideraciones si tenemos una evidencia en formato electrónico digital. Autenticar, si contiene una declaración, superarla, o usted convencerse como juez o jueza de que hay una excepción a la prueba de referencia, y si se requiere el original, que se va a probar contenido, o si yo un duplicado, que no hay controversia genuina. Esas serían las tres consideraciones para decir se admite como evidencia, porque la autenticación es condición necesaria, pero no suficiente. Usted se convenció suficiente. Ay, sí es auténtico, sí, esa es la foto. Ese es el correo electrónico, ese es el texto amenazante, ese es el pietaje del asalto. ¿Ya con eso entra? No. Tengo que ver primero si tengo un problema de prueba de referencia, si contiene declaraciones. Y número 3, si es un problema de la regla de la mejor evidencia. Superado esos tres escollos, entonces es que se admite y entonces que se hace el juicio valorativo. Así que recapitulamos. La razón de ser de todo este andamiaje es para trabajar este tipo de evidencia, que no es alguien declarando, narrando. Si es alguien oralmente narrando, usted aplica su librito de credibilidad. ¿Le cree o no le cree? ¿Le impugnaron o no le impugnaron? Si las partes le traen documentos, le traen objetos, autenticamos. Si esos documentos a su vez contienen declaraciones que se traen para probar la verdad de lo aseverado. Él fue el que me golpeó. ¿Y dónde está eso? Ah, en un blog que ya tenía en el internet. ¿Y tú quieres traer eso para decir que él fue el que la golpeó? Pues hay un problema de prueba de referencia de careo o confrontación. Hay una excepción que dice las declaraciones anteriores o las admisiones. Él es parte, él está aquí, si él lo quiere rebatir, que se siente y declare. Pues no hay problema de prueba de referencia. Y si es para traer contenido, probar el contenido, regla de la mejor evidencia, tiene que traerme el original. ¿Cuál es el original? Los archivos electrónicos de los cuales se generan copias. Y en esa definición, todos los archivos que enviamos y compartimos serán los originales. Así que esas serían las tres determinaciones principales antes de decir, cómo no, entre usted se admite esa evidencia. Y una vez entre, ¿ya con eso resuelve el caso? No. La ato al resto de la prueba para hacer la determinación. Brevemente, porque obviamente ustedes son los que conocen el Código Procesal Penal de Colombia, pero aquí de manera comparativa, pues vamos a ver cómo se trabaja para ver que no es tan distinto. Quizás no usamos las mismas palabras, los conceptos son más mismos. La prueba documental, ese artículo 424, documentos, ya está aceptando, incorporando, que pueden estar en otro tipo de formato, ¿no? Impresos, grabaciones, discos de todas las especies, grabaciones fonópticas o videos, películas, grabaciones computacionales, mensajes de datos. Así que vea que siempre con las reglas tratamos de no hacerlas muy cercanas a una tecnología en particular, porque si no se tornan obsoletas. Con el tiempo, como el famoso inciso que hablaba de los negativos, se torna obsoleto. Pues, fíjate, bastante en términos generales, porque todo lo que se crea por una computadora, pues puede ser muchísimas cosas. Puede que sea digital, pero puede que sea análogo. No tiene que ser digital. Pero está suficientemente amplio para que cubra la mayoría de los documentos que hemos estado hablando durante esta mañana. Igual que en Estados Unidos, no hay un capítulo de prueba de evidencia electrónica. Siguen trabajándola con las reglas documentales. En Puerto Rico ocurre lo mismo, solo que incorporamos el de récord electrónico y el de correo electrónico, que es más particular. El telex, telefax y similares. Fíjense que ahí hablaron de tecnología. Ya quizás hoy nos parece obsoleto, porque ya cuántos utilizan esta tecnología. Fotografías, radiografías, ecografías, tomografías, electroencefalogramas, electrocardiogramas, cualquier otro objeto similar o análogo. ¿Qué nos está diciendo ese artículo? Que todo lo que esté por un documento, y no es
pueden ser archivos. Así que inmediatamente que llama la atención, como ustedes lo tienen en el código, el 424, ya hablaban de la radiografía, del electrocardiograma a nivel federal, por eso fue que incorporaron esos sistemas. Pues dicen, eso no se puede autenticar igual que un documento, que quién lo escribió, quién lo hizo, porque eso hay una tecnología detrás de la creación. Pues fíjense que hay un paralelismo, lo que ya ustedes poseen con el proceso sistema federal que incorporamos en Puerto Rico, que está basado en la integridad del sistema, de la programación que da resultados certeros. Y cualquier otro objeto similar o análogo. Prueba documental. ¿Cómo sabemos que el documento es auténtico? Obviamente es un párrafo, no está enumerado, pero vamos a verlo con detenimiento. Es casi lo mismo que yo les estaba hablando. Salvo prueba en contrario, porque obviamente la parte tiene que moverse, como la de la grabación. Si no hace nada y solo el proponente presenta y el juez cree que es suficiente, pues se da por auténtico. Se tendrá como auténtico el documento cuando se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado. ¿A qué se parece eso? Al testigo con conocimiento. Díganme si el testigo con conocimiento que yo les hablé, que viene de las reglas de Estados Unidos, que no lo teníamos en Puerto Rico. Puerto Rico en el 2009 fue que lo incorporamos. Y es como que hace sentido, pues claro, el que lo hizo, el que lo recibió, no está. Pues eso es una manera de autenticar bajo el sistema actual en Colombia, ¿no? El que lo elaboró, el que lo hizo, que lo firmó, ese es el testigo con conocimiento. También lo será en la moneda de curso, sellos y efectos oficiales, títulos y documentos notarial o judicialmente reconocidos. En Puerto Rico hay un listado de documentos que se presumen que son auténticos y vamos a ver que son bien similares. Documentos o instrumentos públicos, aquellos provenientes del extranjero debidamente apostillados, los de origen privado sometidos al trámite de presentación personal o de simple autenticación, copias de certificados de registro, publicaciones oficiales, publicaciones periódicas de prensa, revistas especializadas, etiquetas comerciales y todo documento de aceptación general en la comunidad. Ese es bien amplio, eso es casi cualquier cosa. Casi cualquier cosa. ¿A qué va a ir qué vamos a ir en esa determinación? Usted como juez o jueza, si le cree o no le cree. Que este es el famoso testigo con conocimiento, esa certeza, y lo que tiene que ver con las publicaciones, la prensa, todo, van a ver que en el prima facie de Puerto Rico está recogido. Siguiendo con el articulado de Colombia, del Código de Procedimiento Criminal, miren el 426, ¿cómo autenticamos? Método de autenticación e identificación. La autenticidad e identificación del documento se probará por métodos como los siguientes. Igual que Puerto Rico, no es taxativa, es como los siguientes, son ejemplos de autenticar. Reconocimiento de la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado, producido. Ese es el testigo con conocimiento que les hablé ahorita. Reconocimiento de la parte contra la cual se aduce. Yo fui quien lo recibí, la parte contraria. Mediante certificación expedida por la entidad certificadora de firmas digitales. En Puerto Rico también hay una firma electrónica digital, un registro, sobre todo eso se usa para el comercio. Y como es una encriptación, que lo que quiere decir es que usted con un código, un password, entra y otra persona recibe su firma porque entra otro código, es muy seguro. Y por eso las leyes de firmas electrónicas tienen tantos niveles de seguridad que se presumen que son auténticas. Y si se cumplen con las leyes especiales, se entiende que es auténtico. Mediante informe de experto en la respectiva disciplina. Aquí lo mueve ya a prueba pericial, que va a depender de la complejidad. Documentos procedentes del extranjero, pues la apostilla o la Convención de la Haya, hay distintos procesos para los documentos extranjeros. Les adelanto que en Puerto Rico también existe una manera de autenticar prima facie. Yo presento el certificado, la apostilla, o digo que este documento de este país es miembro del convenio, la Convención de la Haya, y se entiende que está debidamente apostillado, pueden ser ingresados por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el investigador que recolectó o recibió el elemento material probatorio. Pero vean que no está tan alejado de lo que es el andamiaje en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y miren la autenticidad.
el artículo 277, que son los elementos materiales probatorios y la evidencia física. Son auténticos cuando han sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente y sometidos a las reglas de la cadena de custodia. Puerto Rico es una de muchas maneras de autenticar. No se puede requerir que cierto tipo de prueba sea por cadena de custodia. Aquí vemos que va más específico, una regulación más específica. Y la demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia estarán a cargo de la parte que los presente. Así que es como una salvaguarda, ¿no? Si se cumple con el requisito de cadena de custodia, como es tan alto, está siendo autenticada la totalidad de esos eslabones. Y la identificación técnico-científica, ya es con prueba pericial, dependiendo de cuán complejo es la controversia. Así que yo lo sigo viendo de una manera paralela, de empezar esto lo más sencillo, la persona acreditando, yo fui quien lo hice, yo fui quien lo recibí. No porque esté en formato electrónico o digital, estas reglas van a dejar de aplicar. Y eso es lo que quiero enfatizar. Es el mismo articulado porque es lo suficientemente amplio para poderlo aplicar a las particularidades de este tipo de evidencia. Y la parte pericial que se requiere entonces un perito va a depender de cuán sofisticada es la controversia. Miren el artículo 252. Es auténtico un documento cuando existe certeza. Por eso es que yo le hablaba de la suficiencia y les decía que la suficiencia es como esa certeza, y que eso es lo que la parte está proponiendo. Que lo ha elaborado, manuscrito firmado. El documento público se presume auténtico, igual ocurre en Puerto Rico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. Y finalmente, el alcance probatorio de los documentos privados, que es el artículo 179. Los documentos privados auténticos tienen el mismo valor que los públicos, tanto entre quienes los suscribieron o crearon y sus causavientes como respecto de terceros. Así que recapitulamos hasta aquí. Empecé contándoles la historia de cómo en Puerto Rico llegamos a esta delegación de esperar esas reglas a la tecnología. Cómo al final del día solo se incorporaron ciertas reglas federales que no estaban pensadas en las computadoras, estaban más pensadas en la tecnología y las siguen utilizando para los documentos en papel. Y ahora llegamos al punto de comparar con el lenguaje, el articulado del Código Procesal Penal de Colombia, como el lenguaje es más o menos similar y las controversias bastante similares en cuanto a la manera de acercarnos a este tipo de documento. Así que este articulado, aunque no está exactamente delimitado como en Puerto Rico, al final del día es muy similar la manera de exigir la autenticación y quiénes podrían autenticar. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque ya tenemos claro lo que dicen las reglas de Puerto Rico. Vamos a profundizar, les voy a dar ejemplos. Ya vimos lo que dicen las reglas en Colombia, aunque obviamente estoy solamente concentrándome en la parte criminal. ¿Qué pasó cuando llegaron las computadoras? ¿Y por qué es que tenemos todo este problema? Para empezar, la meta, el objetivo número 1 del seminario, que nadie aquí le tenga miedo a evidencia electrónica o digital. O sea, yo he sabido de jueces que cuando las partes dicen, no, 1.500 correos electrónicos. Ah, no, yo me quiero salir de este caso. Yo no quiero ver este caso, eso es muy complicado. Y hablan con el juez administrador para que le quite el caso. No hay razón para eso. Lo vamos a trabajar igual que el documento. Ahora bien, aquellos de ustedes que les interese mucho este... En Arizona, en la época de los 90, se dio una conferencia que es el Sedona Conference. Sedona con S. S-E-D-O-N-A. El Sedona Conference fue un grupo de estudiosos, de abogados, jueces, juristas, que dijeron, esto de estar usando las reglas del papel para la evidencia electrónica digital está mal, porque es que no es lo mismo. Cuando usted envía un correo y a usted se le imprimen, ¿eso recoge toda la información que está en el archivo? No. Un documento que usted hizo en Word, ¿le ha pasado que a veces se queda encendido el tracking changes y le llega a la otra parte con todas las modificaciones, todos los comentarios? Eso se llama metadata. Es unos datos que en el papel no se ven, pero están en el archivo. Y puede que en una controversia muy particular sea crucial la metadata. Y sea importante saber quién accedió a qué hora, qué comentario le puso. Hay casos, por ejemplo, que las partes quieren transar un caso. Entonces le pones comentario, ni loco le doy 100,000 pesos. Y después lo transa por 200,000.
Entonces, la intención de las partes en esa metadata surge, porque recuerden lo que les dije, si no quieren dejar rastro, ¿dónde lo van a hacer? A mano, a mano. Y luego lo trituran y lo queman. Pero si lo hicieron en el archivo en Word, ahí es que usted entró, o en PDF, le puso un sticky note y comentó, y después se lo mandó a 7 y lo corrigieron. Ay, este está bien, ay, este está mal, y vamos a editarle, y el cut and paste, el documento habla, la metadata habla, y va a decir cuántos cut and paste hay, cuántas personas lo miraron, cuánto lo editaron, qué comentarios le quitaron, qué le pusieron, eso está ahí. Así que si le piden una controversia, dame el contrato X, y se lo dan impreso. Y la parte va a decir, no, dame los archivos que llevaron a esta impresión. Y si usted es un juez o jueza que le toca un caso de eso, no le puede coger miedo, porque es cuestión de analizar la metadata. Le adelanto que ya en Puerto Rico los litigantes y hasta los mismos abogados de defensa contra el Estado ya están pidiendo la metadata, porque si no se pide, se borra. Hay compañías que se dedican a vender sistemas para borrar la metadata, para limpiar, que cuando esos archivos se produzcan no tengan esa historia, pero si no lo hacen, ahí va a estar. Así que la realidad es que tenemos todo en computadora, todos los sistemas, el mismo Estado fomentando que las transacciones económicas y las transacciones reglamentarias se hagan en estos formatos. Tenemos la educación a distancia, tenemos la interrelación en los medios de comunicación, la gente con los mensajes de texto y las compras y pagos y trámites a través de la Internet. Ventajas, obviamente, es fabulosa la nube. Usted no tiene que estar cargando con archivos, tiene todo guardado ahí arriba. Lo abre desde su teléfono, desde su computadora, en su casa y comparte todo. De hecho, no sé si han visto casos que se han robado. Hubo un joven que en Río les robaron su teléfono y tenía el Dropbox para actualizar sus fotos. Pues también que se los pillo. Se fueron, tomaron fotos y seguían tomando fotos. Pues lo la policía, porque él en su computadora accedió a Dropbox y en su computadora le salieron todas las fotos que ellos estaban subiendo al teléfono. Así que sabían el lugar porque las fotos tienen la mayoría un GPS activado y cada foto dice el lugar geográfico donde está la persona tomándola. Así que si usted tampoco quiere que las fotos sepan dónde está, pues tiene que apagarle el GPS. No le apague el GPS, van a saber de dónde se tomó la foto. Pues la policía pudo llegar a localizarlo por eso. Hubo otro caso en Estados Unidos de una joven que fingió su secuestro. Fingió su secuestro con esta persona que estaba desarrollando una relación, que era casada, y el esposo estaba recogiendo la recompensa y todo para irse para entregar el dinero. Y ella envió una foto supuestamente amordazada, dejaron prendido el GPS. Así que la policía pudo localizar y llegó, y fue todo un montaje, un fraude por la foto, por la información que decía. Pero ciertamente, el que tenga mucha capacidad también genera que se pueda automatizar la actividad criminal. Muy sofisticadas las redes. Imagino que ustedes han visto muchísimos casos donde todo está digitalizado, documentado en las redes sociales o en las mismas computadoras en los equipos, porque hay más acceso a millones de víctimas potenciales y es muy fácil la capacidad de falsificar y de cometer fraude. Ahora bien, dentro de estas ventajas de la evidencia digital, cualquier data que se almacena o se transmite usando una computadora que sostenga o refute una hipótesis acerca de cómo ocurre una ofensa, se puede utilizar esta evidencia como elemento circunstancial de la culpabilidad. Y por eso es que cada vez más la serie esta americana, ¿no? Hay todas estas divisiones dedicadas a rescatar todo lo que es la tecnología de los imputados, porque se utiliza como evidencia circunstancial. Y en síntesis, pues el Scientific Working Group on Digital Evidence lo que dice es que cuando hablamos de evidencia digital, es lo que está transmitido en formato digital, que es 0 o 1. Todo lo que es digital es ese formato, 0 o 1. Y esto es lo que ha generado la evidencia multimedia, los métodos análogos digitales, y esta es la naturaleza de la evidencia digital. Es latente, trasciende fronteras fácil y rápidamente, es frágil, puede ser fácilmente alterada, el tiempo es crucial porque se torna obsoleta muy rápido, muy voluminosa y puede estar en muchísimas tecnologías. Así que estos son los retos
con los que nos enfrentamos a este tipo de evidencia. Trasciende fronteras. Ahora mismo, las redes más grandes de pornografía infantil están localizados esos servidores en países de Asia, que no sabemos ni dónde están, ni qué leyes aplican, y que no hay convenios y no hay colaboración para poder procesar y tener acceso. Usted accede a su internet en un aeropuerto, usted se está conectando a un Wi-Fi, de sabrá Dios quién, y usted dice sí, 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 o usted se pone a leer todos los pop-ups, los lee, porque ustedes son abogados, ustedes son doctores, ustedes son jueces, usted lee todos los pop-ups, scroll down, y entonces dice acepto. O usted está loco por comunicarse con su familia o comprar, sí. Pues así de grande dice que cuando usted se conecta a ese Wi-Fi, usted está renunciando a su derecho a la intimidad, porque podría cualquier persona acceder a la información de sus equipos y sus dispositivos. Entonces hay un problema de la brecha digital que ya no es quién tiene computador y quién no, porque hay unos estudios, hace poco salió del Foro Económico Mundial, el porciento tan alto de personas que quizás no tienen computadora, pero tienen teléfonos inteligentes. Porque con las tarjetas del prepago es más sencillo, no hay verificación de crédito, el que más o el que menos puede tenerlo. Mucha vinculación con actividad criminal y a la misma vez trasciende las fronteras rápidamente. Pero la intimidad, mermada. No hay ninguna intimidad usted conectándose a ninguna Wi-Fi de ninguna red, y por más seguridad que le vendan o le digan que existe, pues es una ficción. Así que muy conscientes de lo que se coloca y lo que se comparta. Pero cuando vamos a procesar a todas las personas que no tienen esa conciencia, pues el Estado están poniendo la información voluntariamente. Así que ya no hay ni que pedir tantas órdenes de registro, porque las personas voluntariamente en el Facebook, en Tango, en todos sitios, están divulgando su intimidad. ¿Dónde fueron? ¿Con quién comieron? ¿Qué se compraron? ¿A quién vieron? Bueno, ha habido casos, ustedes han visto, que hasta los asaltos los han subido en Facebook, o lo que se compraron con el dinero. Así que, en ese sentido, pues, por un lado, cuando es usted ciudadano, sus libertades civiles y constitucionales, ojo con lo que pone y con lo que comparte. Pero cuando es usted como ente del Estado procesando, juzgando, evaluando, la actividad criminal la están poniendo en bandeja de plata. Y es más fácil entonces accederla y presentarla. Tenemos entonces lo relacionado a los retos de esta evidencia. ¿Por qué es que es difícil? Desde el punto de vista de descubrimiento, es difícil de tratarla porque es latente, se recuperan archivos o registros de eventos, pero es como un rompecabezas, hay que armarlos, puede ser manipulada y alterada, es circunstancial y es dinámica. Todo el tiempo está cambiando. Y tenemos entonces el problema de cuán voluminosa es. Los casos se pueden salir de control. Lo de Hillary Clinton, de los de Departamento de Estado, miles y cientos de correos electrónicos. ¿Quién se va a sentar a mirar correo por correo? No sé si ustedes saben, en Microsoft, cuando Microsoft tuvo la demanda por monopolio, muchos de los correos electrónicos decían que eran privilegiados y confidencial. Privilegio abogado-cliente. Eso existe acá en Colombia, ¿verdad? Los abogados, el privilegio abogado-cliente. Lo que se le diga al abogado para recibir asesoría, pues eso es confidencial, privilegiado. Pues alguien tuvo que sentarse a mirar correo por correo para ver si era confidencial. Nombraron como unos magistrados especiales, porque el juez regular no daba abasto, millones de correos electrónicos. Así que por eso yo les insisto que dependiendo de la controversia no permiten que se salga de control, porque el Estado y el acusado puede querer traer lo que sea, pero el primer criterio es la pertinencia. Y si no es pertinente y es acumulativo y es repetitivo, ya usted tiene un testigo base, ¿para qué vamos a traer 1 millón de correos electrónicos? Que van a repetir lo mismo, que ya hay evidencia directa o testimonial de lo que ocurrió. Así que mucho control en las distintas etapas que ustedes se encuentren de qué pasa el crisol y qué no, y de qué es necesario. Tenemos el problema de las tecnologías. Bromeamos con los disquetes de 3,5 y 5 de un cuarto, pero honestamente, si hay una controversia de un archivo, ¿dónde los vamos a leer? ¿Dónde los vamos a leer? En Puerto Rico hay un archivo general, imagino que aquí también lo habrá. Pues, ¿saben cómo conservan las cosas? Todavía es en microficha. ¿Y por qué no es digital? Porque todavía no tienen el dinero, la legislación que diga cada cierto tiempo hay que migrar a las nuevas tecnologías. El PDF que nosotros usamos hoy día, de aquí a 5 años, quizá nadie lo puede leer, porque ya hay PDF más avanzados, o los JPG más avanzados. Entonces no hay un compromiso gubernamental ni los fondos para actualizar la tecnología cada cierto tiempo. Ahora mismo hay memorias de ustedes con archivos que ya no existen,
porque se han tornado obsoletos, cambia tan rápido. Así que el reto es mantenerse al día, y entonces dicen que las microfichas duran 100 años, que está demostrado. Y bueno, pues en 100 años nos reunimos a ver las microfichas, a ver cuántas duraron 100 años. Y otra cosa que aprendí, en Utah, los mormones son los expertos con las microfichas. Son los que hacen las lámparas y esas miniaturas, una tecnología un poco anticuada, pero ha trascendido el tiempo. Así que lo que esté en microficha, que muchas bibliotecas todavía tienen muchos documentos oficiales en microficha, los bancos usaron microfichas por muchísimos años como una tecnología que preserva. Pero cuando es digital, la tecnología avanza tan rápido que se puede quedar obsoleta. Hacen falta leyes actualizadas y personal capacitado para manejarlo y que se conozcan los riesgos de esta evidencia. ¿Cómo mitigamos daño? Cuando el Estado interviene, importante tener duplicados exactos. Es fácil verificar si algo fue modificado, alterarlo. El cuento que le hice el abogado con el marrón rompiendo la computadora, difícil de destruirla. Y aún si se trata de destruir, de robar, quedan copias, quedan remanentes, quedan logs que se puede reconstruir lo que realmente ocurrió y que estaba localizado en ese servidor o en ese equipo. Así que hay 4 etapas cuando el Estado interviene en las escenas. El reconocimiento se identifica, se documenta, se recolecta, se empaca y se transporta. Y esto es crucial para cuando luego el Estado presente esa evidencia en los juicios que ustedes van a estar viendo. Y de la mano con lo que tiene que ver con la cadena de custodia. A veces la estrategia es ocupar el equipo, hardware, y otras veces es los datos, lo que contiene. Importante documentar. Bien importante, la capacidad del Estado para intervenir. ¿Se requiere orden para registrar los equipos de un ciudadano? Su computadora, su teléfono. Pues la expresión más reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos es que se requiere orden porque aunque puede crear algún tipo de daño, no es proporcional a la intimidad, aunque tengamos la sospecha de que está en una actividad criminal, pero no se ha sometido a un proceso penal. Entonces se añade otra excepción, que la pueda destruir rápidamente. Esa no existe aquí. No busco la orden porque en lo que la busco van a destruir la evidencia. Peligro de destrucción inminente de la... ¿Esa aquí la han visto? ¿Se ha trabajado? ¿No? Pues ¿saben lo que resolvió el tribunal? Que hay unas bolsas que se llaman como de papel de aluminio y que esas bolsas se le pueden colocar alrededor de un teléfono. Porque hay unos códigos que los que están en las redes criminales, cuando son incautados por la policía, en lo que la policía busca la orden, ¿qué hacen? Mandan un código que borra toda la información. Wipe out codes, así se llaman. Así que el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo que dijo fue, hay unas bolsas que se llaman Farran bags, que son de papel de aluminio. Y con eso que se ponga en el teléfono se evita que le envíen la señal para dar el contenido. Así que el tribunal insistió, hace falta la orden, que hace falta el subpoena, la orden de que no porque sea incidental a un arresto, que no porque sea incidental a que a lo mejor me van a hacer daño con el equipo, va a justificar entrar a ver el contenido. Tiene que buscar la orden y embalarlo con el papel de aluminio para que no le hagan el comando de borrar toda la información. Así que, otro caso en Puerto Rico, un periodista que se llama Carlos Weber, chileno, y ese periodista, alguien de la pensaba cuando había intervenciones de drogas, y él aparecía ya a cubrir la noticia. Entonces, pasaba que no solamente le avisaban al periodista, le avisaban a los mismos narcotraficantes y como que cuando iban ya no encontraba gran cosa. El negociado de investigaciones especiales de la policía hace una investigación y le pide a la proveedora de celular, dame todos los teléfonos a los que mis agentes llamaron, todas las llamadas que generaron desde sus teléfonos celulares. Y uno de los números era el periodista. Fueron a la proveedora de celular del periodista, le dijeron, dame el registro de llamadas. ¿Qué ustedes creen? Registro de llamadas. Pues fíjense, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo
que había que buscar una orden de tribunal. Él no era parte, no era objeto de la investigación. La compañía de celular, cuando dio la información, violentó el derecho a la intimidad del consumidor. Además, se añade que el tribunal hace una expresión muy curiosa de que en el registro de llamadas podía haber hasta más información personal que en el contenido de las llamadas. Porque está quién llama, cuántas veces llama, eso va a la intimidad. Así que les destaco que todo lo que tiene que ver con la Constitución, los derechos a la intimidad de los ciudadanos, aún los imputados de delito, van por encima de poder tener ese acceso a la información. Hace falta esa orden, tenemos que trabajarlo con esa misma deferencia. Y estas son las cosas que se pueden encontrar, desde las computadoras, las agendas, las máquinas, los teléfonos celulares. Y el preparar el inventario, que se utiliza mucho para la cadena de custodia, cuando esa es la manera en que se va a autenticar. Y se fotografía la escena antes y después. Tenemos aquí entonces cómo quedaría la evidencia completada bajo la cadena de custodia, con ese registro de qué se encontró. Porque la garantía de confiabilidad es ¿cuál? Que el Estado no manipuló el equipo, que el Estado no la alteró, que igual que cuando fuimos a la habitación con la orden para el registro, incautamos, es el mismo Estado el que se está presentando en el juicio en su fondo, con la localización, con la fecha, con el día, con la hora, los testigos y cómo se preserva. Por lo regular, los forenses un disco espejo, que es un disco, una copia exacta del disco duro de los equipos. Y eso es lo que se preserva. ¿Quién tendría que autenticar en ese escenario? ¿Quién autentica? El que fue y cogió el disco duro así. ¿Qué testigo usted como juez o jueza es el que requeriría? El que hizo la intervención. Si aquí se hace una copia, bit por bit, imagen forense de un disco duro, ¿a quién usted va a querer que le autentique ese disco duro? Pues el que hizo la labor. El que hizo, porque habría un problema de confrontación y de careo si va a otro que no es el que hizo el análisis. ¿Qué pregunta se le puede hacer a ese técnico que abrió y que hizo esa copia de ese disco duro? ¿Y por qué esta metodología? ¿Y dónde lo guardaste? ¿Quién tuvo acceso? ¿Quién más lo manipuló? Hay toda una gama de preguntas que va a la garantía de confiabilidad. Así que volviendo con la cadena de custodia y con la intervención que se hace de los equipos, fíjense que dependiendo de lo que se presente, es el testigo que usted va a requerir. Porque podría otro técnico que no fue el que intervino en la cadena de custodia aquilatar los pasos y los eslabones. Para empezar sería prueba de referencia, porque se pierde la oportunidad del careo de la confrontación. Y a la misma vez se pierde el conocimiento especializado para poder dar fe y acreditar bit por bit, imagen por imagen, con qué es lo que contamos. Los archivos electrónicos, eso es el equipo, vamos a lo de adentro. ¿Qué pueden ser esos archivos electrónicos? Pues cualquiera de estas modalidades. Pueden ser texto, pueden ser fotos, pueden ser hojas de cálculo, pueden ser videos, tienen la fecha, tienen la hora, logs de actividad y la metadata que le hablé. Eso que no se ve en el papel, pero está en los archivos. Así que sí, una controversia donde le presentan un archivo, porque ahorita estábamos hablando del equipo, aquí estamos hablando del equipo, que es el primer paso para decirle cómo lo encontraron, a cómo se presenta en evidencia, para luego pasar al contenido, lo que está adentro. Pues miren las cosas que se borran. Las cosas que se borran, no se borran nada. Ahí está, se ve clarito que fue borrado, erased. Y hasta dice la fecha, la hora, todo. Ah, que hay una tecnología, porque cuando usted borra, realmente, ¿qué es lo que hace en la computadora? Escribe encima de información vieja. Pero usted no tiene la garantía de que esté escribiendo exactamente en el mismo lugar para poderlo borrar todo. Hay equipos y compañías que se dedican a borrarlo y dicen, yo tuve un seminario y tenía 11 ingenieros de sistema tomando la clase que ahora son abogados. Dice así, profesor, hay una tecnología para borrar, de verdad, pero no está accesible a todo el mundo. Es más sofisticada, es más cara. Así que en nuestros equipos, cuando borramos, no borramos nada. Eso sí. Y los equipos inteligentes, los teléfonos inteligentes, algunas personas no apagan el dispositivo de que todo lo suba a la nube. Y automático todo lo que usted escriba, todas las fotos las sube a la nube. Y aunque usted borre acá, eso se puede quedar allá, porque tiene unos backups automáticos.
La última vez que yo di un seminario de aspectos constitucionales de Facebook, mensajes de texto, tenía un grupo de fiscales y mientras yo hablaba estaban apagando todo en el teléfono y desactivando todo. Porque cada vez que yo mencionaba algo nuevo, y si usted no le quita, el GPS. Y si no le quita, le hace el backup a la nube. Así que el usuario puede desconectarse, sí, pero que está consciente de que ese es el default automático, ¿no? Cuando usted viene a ver, todo eso está, sabrá Dios dónde. Y que hay breach de seguridad, muchísimo, más de los que queremos imaginar. Así que los documentos borrados, puede que haya una disputa donde sea crucial un documento borrado. Aquellos que fueron a Puerto Rico saben que yo les hablo del caso Zúbeleque. En el caso de Zúbeleque sobre UBS, la casa de corretaje, es una mujer que demanda por discrimen por origen nacional y por género. Ella la despiden, tenía un puesto muy alto y fue sustituida por un hombre de otra raza. Entonces, cuando ella demanda, ella pide todos los emails de UBS donde hablaban de ella, porque esa es la búsqueda clásica. Usted no va a pedir donde hablan mal de usted o donde hablan bien. Déjame todo lo que hay en la compañía donde hablaban de mí. Por eso hay muchas compañías que ahora han vuelto al papel y a hablar en persona. O sea, no, esto no lo vamos a hablar por email, vamos a hablarlo de frente. Porque si es de frente, las palabras se las lleva el viento. Es credibilidad, quien oyó que declare. Pero si lo hizo por email, ahí queda el rastro. Va a tener mucho que explicar. Pues UBS produce, según ellos, los emails. Y dice, aquí faltan emails. Si yo sé que hubo unas discusiones por email porque alguien le había dado una copia ciega, un blind copy a ella, de un email, que decía claritito de su jefe, get rid of that, así, bota a esa, una palabra muy despectiva en inglés contra las mujeres, que esa era la prueba directa del ánimo discriminatorio por ser mujer. Y alguien le dio una copia. En lo que entregó UBS, muy acomodaticiamente, ese no estaba. Así que le levanta la sospecha, aquí borraron emails. Entonces, llama a los abogados de UBS. Y usted dirá una compañía multimillonaria, ¿qué equipo de abogados va a tener? Sus clientes borraron emails y los abogados. Sí, vuestro honor, es que después de la vista, usted nos dijo que le dijéramos, no borren nada del caso. Nosotros fuimos y le dijimos, no borren nada del caso. Y ellos fueron y borraron todo. Y el juez le dijo, ¿ah, sí? Pues la sanción por haber borrado fue más alta de los daños y perjuicios que le dieron a la mujer por discrimen. Pero como 5 millones por expoliación. Expoliación es destruir intencionalmente la evidencia. Y la evidencia electrónica digital es más frecuente, porque las personas se creen que con darle erase y delete ya lo borraron, pero no. Los hicieron buscar los deleted files que estaban en unos backups en otro estado. Estas compañías, megacompañías, tienen los backup tapes, que ahora no son tapes, pero antes eran backup tapes en otros estados. Para que si ocurrían cosas como 9/11, en otros estados está toda la información financiera y de seguridad. Los hicieron buscar los backup tapes y buscar los deleted emails hasta que encontraron el email. Porque aunque fue borrado, sí existía. El costo de reproducir los backup tapes, el costo de toda esa evidencia borrada, traerla a la vida otra vez, ¿quién lo asumió? UBS. Hay jurisprudencia sobre quién asume esos costos. Porque una parte puede decir, tú lo tienes, pues págame si quieres que yo lo consiga. Así que en los juicios civiles, antes de la etapa plenaria, en su fondo, mucha controversia de quién asume el costo. En Puerto Rico actualmente, la regla de procedimiento civil habla de un litigation hold. Si alguien amenaza a alguien, ocurren unos eventos que la persona, por ejemplo, los casos laborales, alguien se va y dice, me votaron hoy, van a escuchar de mí. Ya ahí le dio un aviso de litigación. ¿Podrían las partes ir y borrar todo lo que...? Pues como no me habían demandado, yo tenía una obligación de preservar la evidencia. Pues las reglas fueron enmendadas. Dijeron, si una persona prudente y razonable fue notificada de la potencialidad de una controversia, no puede borrar los documentos electrónicos digitales, tiene que conservarlos. Y la parte que más ágil manda una carta, que es un litigation hold. Guárdame esos documentos porque te voy a demandar. Así de absurdo suena. Pero así está en la práctica. ¿Por qué? Porque sabían, tipo UBS, que lo primero que hacían era irse a borrar todo. Cuando son documentos que se rompían, no había ningún problema, porque es más difícil reconstruir, pero ahora sí se reconstruye. Así que, ojo, con que ya lo destruimos, eso no existe. Hay políticas de destrucción. Cierto tiempo que las compañías guardan los documentos, y si el servidor es privado, eso se puede reconstruir. Así que, así es como quedaría una alegación de que algo fue borrado, sí se puede reconstruir, sí se puede
acceder. Y los que tienen password, documentos con password, hay password breakers. Hay toda una tecnología dirigida a poder romper los passwords de los equipos. Así que no se crea que con eso tiene una seguridad adicional, porque cualquiera puede romper un password de un equipo y vienen hasta programas para hacerlo.